Continuando con los teóricos dentro de la comprensión de la personalidad psicopática, nos encontramos a Vicente Garrido Genovés, doctor en psicología español. Actualmente se mantiene muy activo escribiendo libros, en conferencias, en entrevistas. Y Vicente Garrido Genovés, de alguna forma, hay que leerlo y hay que estudiarlo detalladamente, porque lo positivo de este autor es que expone sus casos o expone casos dentro de, no solamente dentro de la parte clínica que él trabaja, sino también a nivel penitenciario, porque ha trabajado esa área, y nos ofrece una comprensión del psicópata desde lo externo, es decir, desde el que está afuera en cualquier sitio donde nosotros podamos encontrarlo, y desde el ámbito penitenciario. Garrido Genovés ofrece un concepto, si pudiésemos conceptualizar la psicopatía, Garrido Genovés nos ofrece una descripción de la psicopatía y empieza diciendo que es un trastorno gravísimo de las emociones, y hace énfasis en la palabra gravísimo porque dice que en la personalidad psicopática se centra, en el juicio de valores que hacen a una persona estar en cualquier contexto. Dice, la parte gravísima es que afecta los sentimientos y las emociones de esta persona o de este individuo. Lo esencial del psicópata, dice Garrido Genovés, es mostrar un comportamiento que no reconoce otra norma más que la suya, No reconoce el patrón de negatividad que le pueda ofrecer una persona. Simplemente él va por el camino llevándose o arrastrando a todas las personas que están a su alrededor, porque lo que le importa al psicópata es vivir desde su propio código, desde su propio juicio, desde su propia moral. Ahora bien, dice Garrido Genovés, el psicópata actúa para obtener todo aquello que le plazca. No hay de alguna forma un impedimento o no hay ninguna característica que le impida a él ir por lo que desea. No le importa en el camino llevarse a familiares, a compañeros de trabajo, a hijos, a pareja. Esta persona definitivamente, y quien coloca el nombre de depredador social, es Garrido Genovés. Anda causando daños a su alrededor, e incluso sin importarle si estos daños a alguna persona lo conllevan a la muerte. Es decir, el psicópata, según Garrido Genovés, es una persona impositiva, es una persona que se mezcla camufladamente en campos como, por ejemplo, incluso dentro de la familia, y desde allí manipula, coacciona, maltrata, sin importarle incluso si lleva a la muerte a alguna persona a su alrededor. Garrido Genovés dice, lo que pasa con el psicópata es una carencia afectiva determinada a manejarla desde las emociones. Le preguntan, ¿qué? ¿Es que acaso no tiene emociones el psicópata? Y probablemente nosotros nos hacemos siempre esa pregunta. ¿No tiene emociones el psicópata? Y dice, sí tiene emociones el psicópata, pero digamos que las emociones que nos sirven a todos nosotros para relacionarnos con las demás personas, con personas de nuestro mismo género, como el cariño, la piedad o el amor, no se desarrollan o lo hacen de forma defectuosa en el psicópata. Ahora, piensa ahorita, por ejemplo, en algún caso que en tu país te haya conmovido, algún caso delictivo que en tu país te haya conmovido de tal forma que tú digas, todavía esa persona merecía más años, esa persona merecía una sentencia más fuerte. O piensa, por ejemplo, tómate unos segundos y piensa en la ruptura con aquella persona que amaste mucho, en ese divorcio, o incluso en la pérdida de algún ser querido, en el fallecimiento de algún ser querido. Estos segundos en los que recuerdas y de pronto tienes alguna emoción, por pequeña que sea, es lo que el psicópata jamás va a sentir. Eso que nosotros expresamos cuando recordamos alguna falta, alguna muerte o alguna ruptura amorosa, eso se llama empatía.
y esta es una habilidad que no tiene el psicópata. En muchas de mis clases coloco este ejercicio a mis estudiantes y les pregunto sobre delitos que los hayan conmovido, y siempre son delitos respecto a niños, son delitos respecto a violaciones, y en efecto causa una emoción significativa en los estudiantes. Los psicópatas no tienen ningún tipo de emoción al recordar ninguno de los estímulos que yo te estoy pidiendo que hagas. Entonces, allí de alguna forma nosotros podemos dividirnos y separarnos de la personalidad psicopática. El psicópata, dice Garrido Genovés, es alguien que no necesariamente se convierte en un criminal. Puede simplemente manipular, ¿ok? Simplemente puede concentrarse en el rasgo de la manipulación y no cometer acciones delictivas graves. Puede mantenerse camuflado, puede mantenerse simplemente como un esposo manipulador que obtiene todo de esta esposa, o esta esposa obteniendo todo de este esposo sin que cometa crímenes violentos. Es lo importante y es lo que quiero que ustedes sepan sobre Garrido Genovés y sobre los estudios que él ha hecho sobre psicópatas. Así como existen psicópatas muy violentos que cometen delitos bastante cruentos, existen psicópatas que reducen todo su poder al hogar. ¿Ok?